Hola, muy buenas noches, muy buenas tardes. Mi nombre es Montserrat Lorca, soy periodista de U Abierta y en esta ocasión, en este día miércoles, nos encontramos junto a especiales invitadas e invitados en este webinar que hemos realizado junto a U Abierta y distintas organizaciones y entidades de la Universidad de Chile. Así que damos la más cordial bienvenida a todas, a todos y a todos quienes se suman a esta transmisión en vivo. El día de hoy nos encontramos, ya ven en pantalla a nuestras invitadas, a nuestros invitados. Les comentamos a todos también quienes se van sumando a lo largo de este proceso. Nuestro webinar se titula La Constitución en Debate, que hace honor también al libro que son autores aquí presentes de LOM Ediciones y también al curso que justamente U Abierta prontamente estrenará en su cuarta versión con contenidos actualizados y se titula Participación Ciudadana en el Proceso Constituyente. Damos la más cordial bienvenida, así que muy buenas noches. En primer lugar te doy las palabras iniciales, querida Sofía, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, buenas noches ya casi a todas, todes y todos en sus casas. Espero que estén muy bien pese a la pandemia. Espero también que en algún momento nos podamos reunir de forma presencial para poder conversar estos temas, ya que justamente lo que nos convoca hoy día es la participación ciudadana, ¿no? Entonces también pensar en cómo este proceso constituyente no solamente tiene una deriva, digamos, electoral, que es lo que estamos, digamos, a puertas de presenciar y de también de participar, digamos, este fin de semana, donde se van a elegir a los y las integrantes de la Convención Constitucional, que va a empezar a operar luego para redactar esta nueva constitución. Pero lo que hoy día nos convoca sobre todo es pensar otras formas de democracia que no sean necesariamente desde la democracia representativa, o sea que también es una cuestión importante recalcar cómo los procesos de participación ciudadana en otras partes del mundo han sido muy relevantes para también la legitimidad de las nuevas constituciones. Y justamente la nueva versión del curso de la Constitución en debate tiene esa característica, digamos, en relación a los procesos de cursos anteriores, ¿no? O sea, las primeras versiones todavía estábamos en un momento, para hacer un poco de recapitulación en ese sentido, estábamos en ese momento del plebiscito, del apruebo, el rechazo, convención constitucional, convención mixta, que ahora siento que parece demasiado, como que pasó hace muchísimo tiempo. Pero claro, fue recién en octubre, las elecciones luego se corrieron también de representantes. Y el problema de la participación ciudadana ha sido abordado por también diferentes candidaturas, asumiendo compromisos de cómo va a ser justamente la vinculación con las asambleas territoriales, los cabildos u otras instancias que puedan ir creándose, así como también con las organizaciones de la sociedad civil. Y para eso es que estamos ahora con este panel que es de lujo, porque también aborda diferentes aristas de la participación ciudadana. Son académicos, académicas, activistas que también han participado en diferentes instancias de sistematización, de debate del proceso constituyente, así como también de cómo se levantan alternativas desde los mismos movimientos sociales para disputar esta convención constitucional y lo que significa la creación de una nueva constitución. Así que, bueno, eso principalmente, agradecer mucho que podamos tener esta instancia antes de empezar el curso, recordarles también que las inscripciones siguen abiertas, se pueden meter a la página de uabierta.uchile.cl, ahí va a estar la inscripción, el link para inscribirse en la Constitución en Debate. Es un curso gratuito, además, y hecho con mucho cariño también por tanto los y las autoras, en mi caso, que soy la única autora mujer del libro La Constitución en Debate, pero igual digo los y las autores de la Constitución en Debate, así como también el equipo de ayudantía del profesor Francisco Soto de la Cátedra de Derecho Constitucional de Derecho de la Universidad de Chile. Hay un equipo bien grande de compañeras y compañeros que han estado trabajando en el curso, tanto en poder hacer este curso, digamos, mucho más dinámico, porque sabemos que a veces los temas constitucionales, aunque nosotros y nosotras nos apasionan, no es, no es una tónica. De hecho, cuando creamos el libro, uno de los temas que fue más relevante pensar, digamos, desde la edición, era cómo hacer los temas constitucionales más cercanos al lenguaje cotidiano, ¿no? Comprendiendo que las constituciones, lamentablemente, que hemos tenido tienen un lenguaje mucho más técnico, o pareciera ser que hay que saber mucho derecho para poder interpretar o saber cómo se ha interpretado
los diferentes preceptos a lo largo de estos años. Entonces, eso, agradecer mucho eso, recordarles justamente la inscripción del curso y, bueno, muy, muy agradecida de poder contar con esta instancia de hablar justamente de participación ciudadana antes de que empecemos con esta 4ª edición de la Constitución en Debate. Así es, Sofía, y reiteramos el anuncio también a todos, a todas y a todos quienes nos acompañan en esta transmisión en vivo. Yo creo que Sofía lo dijo muy bien, lo representó tal cual. Esta instancia la generamos desde U Abierta justamente con el objetivo y como ha sido nuestro compromiso, democratizar el conocimiento, abrir las puertas de la Universidad de Chile a este conocimiento, a conversar, a discutir, y para ello también contamos con la participación, como decía Sofía, de activistas, de académicos, de académicas que han incidido en el debate y en la discusión social en torno a esta temática. Así que ahora, a continuación, cedo la palabra a Claudio, te doy unos breves minutos para que te presentes también, pero también no olvidar que vamos a hacer la presentación oficial en unos minutitos más, así que también para romper un poco el hielo, cómo ha estado la pandemia, ¿cómo estás, Claudio? Hola, buenas tardes, noches ya a todos y todas. Yo soy Claudio Fuentes Bravo, también trabajo con Francisco, he trabajado también con los otros invitados, sea en proyectos o en otros emprendimientos académicos. Estoy en la Facultad de Derecho y lo que yo trabajo más bien es no tanto, digamos, el expertise en derecho, digamos, de los otros invitados, sino que más relacionado al procesamiento de texto, ¿no? Al procesamiento del lenguaje natural, a temas técnicos. Y desde allí he colaborado en proyectos, en procesos de participación, como los del 2016, el gobierno de Michelle Bachelet, o en el Tenemos que hablar de Chile del año pasado ya, ¿no? O este año. Así que feliz de participar, de que me hayan invitado y de colaborar desde mi visión, ¿no? Sí, no, agradecemos desde U Abierta también tu participación y la participación de todas y todos y todes que se suman a esta instancia. Y bueno, a continuación también cedemos la palabra a Claudia, también académica, pero como comento, más adelante vamos a presentar oficialmente a nuestros invitados, pero unos minutitos para presentarnos y para entrar en confianza en la discusión. Muchas gracias por la invitación de U Abierta, un gusto estar con estos panelistas tan destacados. Me ha tocado ya revisar la Constitución en debate bastante, creo que ha sido un aporte muy fundamental para la discusión constitucional desde antes del plebiscito. Es un texto muy didáctico, con gráficas muy bonitas, además es un esfuerzo colectivo donde participaron varias y varios profesores y ayudantes, y creo que es un esfuerzo muy valioso que se hizo, desde el profesor Francisco Soto y desde la Facultad de Derecho, y que se suma a otros trabajos que han tratado de fomentar la deliberación pública sobre el tema constitucional en el último tiempo, y que fueron, un insumo importante para el plebiscito, pero son hoy día también un tema relevante para pensar lo que viene ahora, ¿no? Ya está claro que la gran mayoría de las chilenas y los chilenos quiere una nueva constitución, y la pregunta ahora es qué constitución queremos y cómo podemos las ciudadanas y ciudadanos participar de ese proceso de elaborar la nueva constitución de manera activa para que esa constitución sea algo que refleje realmente lo que las personas esperan que sea su pacto fundamental, algo que contribuya a legitimar el sistema político chileno y a dejarnos un Chile, digamos, de los próximos años que se parezca mucho más a lo que la mayoría de las personas queremos y que no se ha podido hacer realidad en gran parte por los enclaves de la Constitución del 80 que se mantuvieron hasta ahora, hasta que la presión ciudadana hizo ceder a la institucionalidad para que se pudiera hacer este proceso verdaderamente democrático. Y yo creo ahí que el tema de esta reunión, la participación ciudadana en el proceso constituyente, es un tema clave, es un tema muy importante, es un tema que se ha discutido mucho, es un tema al que algunos sectores le tienen mucho miedo, porque temen que la participación ciudadana, eso que cuando uno dice participación ciudadana suena como algo muy bueno, pero también podría ser algo muy malo, si pensamos que la participación ciudadana en realidad son grupos de presión que inhiben la capacidad de la deliberación razonada, la capacidad de diálogo y se convierten en medidas de fuerza, ¿verdad?
Yo creo que es una discusión muy importante la que tenemos que tener como país, todos los sectores políticos, respecto de qué significa realmente la participación ciudadana. Y bueno, Francisco Soto ha escrito bastante sobre este tema, y yo creo que, en efecto, a pesar de esos temores, digamos, de que participación ciudadana sea una forma elegante de esconder una presión ilegítima, ¿no? Concepto con el que yo no concuerdo, pero que espero que podamos conversar aquí, porque ese es el argumento en contra de la participación ciudadana, digamos. Yo creo que además de eso es muy importante que pensemos cómo esta nueva constitución va a dejar establecida la participación ciudadana hacia el futuro del sistema político. Es decir, no solo cómo se participa en la elaboración de la constitución, sino cómo esta nueva constitución abre las puertas para una mayor participación en el futuro político de Chile y una menor concentración de la toma de decisiones en un grupo muy pequeño y muy cerrado de actores políticos. Así es, como menciona Claudia, gracias por tus palabras también, y recalcar, porque justamente por eso el título de este webinar se decidió y se llama Participación Ciudadana en el Proceso Constituyente. Y qué mejor también que hablar de participación ciudadana junto a organizaciones de la sociedad civil, como representa aquí nuestra compañera Javiera Mansi. Bienvenida, ¿cómo estás? Te damos unos minutos para que comentes también cómo ha estado el trabajo en estos últimos días. Se viene un fin de semana agitado, así que muy bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación a sumarnos con una reflexión que es colectiva y que viene siendo cocinada hace varios meses, ¿no? Desde la Coordinadora Feminista 8M, como saben, hemos levantado un proceso de levantar candidaturas, pero mucho más que ello, de impulsar un programa feminista constituyente hacia este proceso, y junto con ello un llamado a saltar los torniquetes, que vamos a hablarlos, son muchísimos, ¿no? Son también los torniquetes que nos han demostrado ser cada vez más altos y más importantes, y que demuestran también la necesidad y la potencia, ¿no? De esta voz que es indelegable, de los movimientos sociales, de las luchas colectivas, de largo aliento, no solo de los últimos meses, sino de más de 30 años, ¿no? Y es esa historia, esos procesos los que hoy día también están en juego, y que sin duda es una apuesta la que hemos muchas impulsado de disputar este proceso constitucional, ¿no? Pero también sabemos que no se acaba en ello, ¿no? Y también quisiera, por ejemplo, señalar que para nosotros es una centralidad, y lo vamos a conversar hoy, sin duda, cómo los movimientos sociales podemos llamarnos a desbordar en la clave de estar, ¿no? En todos los espacios, incluso donde no nos quieren, ¿no? Estar, como feminista, eso es siempre un llamado a nosotras, ¿no? Estar en aquellos lugares donde se nos ha cerrado la participación, y estar sin techo, sin de ningún tipo, ¿no? Entonces, quisiéramos llamarnos a eso y pensar incluso más allá de la clave, incluso de la noción de ciudadanía, ¿no? Una cuestión que nos parece que además es muy importante problematizar en un contexto como el que hoy día vivimos, que esta concepción, ¿no?, de los ciudadanos ha sido también una manera de restringir la participación política popular de amplios sectores, particularmente migrantes, ¿no?, que hoy día son para nosotros también una de las centralidades de este debate constituyente y político general. Así es, como dice Javiera, parte de la discusión nacional son distintos actores de la sociedad civil, y por lo mismo también queremos conversar, queremos ahondar en este webinar de U Abierta, y para ello también presentamos, agradecemos tus palabras, Javiera, y ahora presentamos también a Francisco Soto. Te damos unos minutitos también para conversar, para que, como dijimos, vayamos conversando, hablando sobre lo que se viene en este webinar, y recalco nuevamente, vamos a presentarlos oficialmente en unos segunditos más. Así que adelante, Francisco, muy buenas tardes y gracias por participar en este webinar. Gracias. Bueno, yo estoy muy expectante con lo que se nos viene en la semana. Se nos vienen las elecciones, un momento así que hemos esperado toda la vida, y con mucha emoción, esperando ser parte. Yo espero ir con mi hijo a votar, lo hago siempre en las elecciones, y él está muy nervioso del momento que se vive. Entonces, esta reunión, esta antesala, la quiero disfrutar también conversando con amigos, con Claudia y Claudio. Estamos en un laboratorio de controversia, nos reunimos regularmente y estamos buscando justamente coordinar
los esfuerzos de la Universidad de Chile y bueno, la Universidad de Chile se mueve por distintos espacios, ¿eh? Entonces, maravillosamente se hizo este curso, digamos, con mucho impulso de Sofía. Nosotros desde la Facultad de Derecho no conocíamos mucho Universidad Abierta y fue como este libro, La Constitución en Debate, que lo escribimos nunca pensando en el estallido social y lo lanzamos el 15 de octubre del 2019 y inmediatamente después de que se empieza a vender el libro y que empieza todo el mundo a debatir lo constitucional, surge esta invitación de U Abierta, que lo tomó con mucho ánimo la Sofía, y de repente, como se llama, nos encontramos en pandemia haciendo este curso y finalmente vamos en la 5ª edición, 17.000 personas capacitadas. Eso es enorme. O sea, con Claudio estamos en otra iniciativa que hemos tratado de convocar a gente y con suerte avanzamos unas 12, 13.000 personas discutiendo. Entonces, esto que tiene la Universidad de Chile, esta capacidad de convocar, de también darle garantías a la ciudadanía de participar y sentirse integrada sin ser utilizada, creo que es un espacio muy importante y que nosotros tenemos que siempre tratar de sumar energía y de trabajar entre todos para que finalmente estos espacios sean más sinérgicos, más eficientes y tengan un mejor impacto en la ciudadanía. Así que muy contento de estar acá con amigos y dispuesto a conversar. Sí, muchas gracias, Francisco. Para nosotros también como U Abierta es un honor contar con la participación de ustedes, que hemos generado este espacio, ustedes se han dado el tiempo, sabemos que se vienen tiempos muy, muy convulsos, el fin de semana se vienen las elecciones, está con todo este proceso, pero para qué esperar más, vamos a iniciar la discusión y quiero presentar a todos, a todas y a todos quienes nos están acompañando. En primer lugar se encuentra Sofía Brito, ella es escritora y activista feminista, es coordinadora académica del curso La Constitución en Debate, como ya mencionaba Francisco. En segundo lugar se encuentra Claudio Fuentes, él es académico de la Facultad de Derecho de nuestra Universidad de Chile, fue encargado de la sistematización del proceso constituyente durante el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. También se encuentra Claudia Hayes, ella es doctora en ciencia política, académica del Instituto de Asuntos Públicos, el INAP, como varios conocen y que ya varios nos van saludando por ahí en el chat. También Claudia, jefa de carrera de ciencia política de nuestra Casa de Bello, es investigadora del Centro COES y es ex presidenta de la Asociación Chilena de Ciencia Política durante los periodos de 2012 y 2014, y a su vez, y porque también es muy relevante su participación, y por todo lo que mencionamos también, es porque fue integrante de la Comisión Técnica para el Proceso Constituyente en 2019. También nos acompaña Javiera Mansi, ella es socióloga de la Universidad de Chile, archivera e investigadora independiente, es vocera de la Coordinadora Feminista 8M de Santiago desde el año 2019 y actualmente encargada política de la campaña constituyente de Karina Noales. Y finalmente, para no seguir retrasando la presentación, estamos con Francisco Soto, él es abogado, magíster por la Universidad Diego Portales, doctor en Derecho por la Universidad de Barcelona, actualmente es director de investigación de la Facultad de Derecho de nuestra universidad, ha publicado numerosos artículos en revistas indexadas y libros, los más recientes Tendencias Constitucionales, Experiencia Comparada, Lecciones para Chile, La Constitución en Debate el año 2019, como ya mencionaba, ese 15 de octubre, que quién sabía que iba a pasar ese 18 de octubre, y también Diálogos Ciudadanos, todos por LOM Ediciones, a quien enviamos un saludo, que también nos apoyaron mucho en la convocatoria y en las redes sociales. Fue nombrado por la presidenta Michelle Bachelet para integrar el Consejo Ciudadano de Observadores del Proceso Constituyente durante el 2015 al 2018. Muy buenas tardes a todas y a todos. Y bueno, para que empezar más, vamos a empezar por Sofía.
quiero preguntarte, querida Sofía, desde tu trabajo en distintos espacios de la sociedad civil y organizaciones sociales, ¿cómo evalúas se ha desarrollado el proceso? ¿Crees que la pandemia influyó en los resultados que podemos obtener este domingo en las elecciones? Muchas gracias, Montserrat, por la pregunta. Bueno, claro, en mi caso he estado bien presente en las asambleas territoriales, bueno, ahora por Zoom, pero al comienzo de las movilizaciones en octubre del 2019, yo creo que quienes nos dedicamos de alguna u otra forma al derecho constitucional fuimos muy convocados a diferentes espacios de discusión porque surge la demanda por una asamblea constituyente, que es una demanda que no es nueva, ¿no? O sea, una demanda que se viene articulando incluso desde la misma creación de la Constitución de 1980, que ha tenido momentos de más impacto, por ejemplo, lo que pasa el 2011 con la lucha estudiantil por la educación pública gratuita de calidad, también se da un espacio justamente para la discusión constitucional y de hecho, claro, o sea, lo que termina sucediendo, digamos, en las campañas presidenciales tiene que ver con cuál es la discusión que había con respecto a la nueva constitución, ¿no? Una cuestión que también se venía discutiendo desde años anteriores, año 2006, año 2009, pero que claro, justamente con el gobierno de Michelle Bachelet, este segundo gobierno cobra una relevancia más importante porque hay un camino constitucional que se empieza a diseñar, ¿no? Que sin embargo, bueno, ahí tanto Francisco como Claudio nos van a comentar un poco más de eso, pero claro, hay un primer acercamiento, digamos, desde estos últimos años hacia procesos de participación ciudadana, se hicieron los cabildos, estos encuentros locales autoconvocados, así como también otras instancias en las que nos tocó participar, por ejemplo, con Francisco, con la organización Acción, que es la Asociación de ONGs de Chile, en otras metodologías que podían también ir pensando cómo discutir lo constituyente en un espacio colectivo, ¿no? Tanto territorial como gremial, sindical, etcétera. Y en ese sentido yo creo que lo que sucede con este estallido social, esta revuelta social del 2019, es una activación también de todos esos tejidos colectivos que habían estado ahí gestándose en diferentes luchas, lo que pasa en Aysén, lo que pasa con el movimiento feminista, lo que pasa con el movimiento estudiantil, lo que pasa con el movimiento por las pensiones dignas. Se empieza a pensar también una lista de demandas que también surge justamente como alternativa a ir pensando esos problemas en la Asamblea Constituyente, pero todavía con un lenguaje constitucional muy ajeno, ¿no? Entonces nos tocó un montón, como que nos llamaban así como, tú cachai un poco de la Constitución, como ven a contarnos de qué se trata todo esto, o sea, era un poco esa sensación. Y lo que nos pasó, digamos, a quienes estuvimos como autoras y autores de la Constitución en debate, en esas diferentes instancias de conversación, fue sobre todo pensar en justamente cómo esas instancias de democracia directa, donde se estaban gestando en realidad la nueva Constitución, porque todos estos papelógrafos que se ponían en las juntas de vecinos o en las sedes territoriales, así como también las discusiones que se fueron teniendo en las asambleas que quedaron en actas, que luego han sido sistematizadas, hay un trabajo súper importante ahí también, de alguna manera con el camino constituyente que se acuerda el 15 de noviembre, queda un poco una sensación de qué es lo que va a pasar con todo eso, ¿no? O sea, qué es lo que va a pasar con todas esas discusiones territoriales. Y efectivamente, claro, lo que sucede con la pandemia es bien complejo, porque ya no está la posibilidad de juntarnos de manera presencial, no está la posibilidad de la movilización en la calle, que era también la herramienta de lucha que se dota, digamos, la revuelta de octubre. Entonces, claro, las discusiones, por un lado, han sido bien interesantes porque, no sé, hemos podido estar, por ejemplo, yo he podido estar en la asamblea de Vicuña, así como también en la asamblea de Coyhaique, conversando de temas constitucionales. Sin embargo, no hay una certeza de qué es lo que va a pasar con la participación, ¿no? O sea, entonces, ¿cuál es el sentido de discutir las problemáticas de una constitución de manera colectiva si es que eso no va a llegar a ninguna parte, si eso no va a incidir en el fondo en el poder, ¿no? O sea, una sensación que está muy presente. Que estaba muy presente también después del plebiscito de octubre, ¿no? O sea, luego del plebiscito la sensación que a mí me queda es como que la mayoría de las asambleas territoriales dicen, bueno, ¿cómo levantamos candidatura? Sabiendo que hay muchas dificultades para poder hacerlo, pero también como en una sensación, en una lógica de que la única forma de participar es a través de candidaturas, ¿no? O sea, que la única forma de ser parte de este proceso constituyente es a través de la elección de representantes. Entonces, me parece muy, muy interesante ahora que van a ser las elecciones este fin de semana poder
ir reabriendo también ese debate, también cómo las candidaturas que resultan electas se comprometen justamente con un proceso de participación democrática y bueno, al menos justamente de lo que hemos estado pensando en el curso, también poner eso mismo en debate, ¿no? Tanto como dice Claudia Hayes, o sea, en el último módulo del curso se va a también problematizar la participación ciudadana, no dando por sentado justamente que la participación ciudadana es necesaria, porque también es algo, son parte de las innovaciones democráticas que han surgido en estas últimas décadas. Entonces, viendo también cuáles son las posiciones al respecto, eso es lo que vamos a tratar de ver en el curso, y también cuáles son las experiencias comparadas que han habido de participación ciudadana, ¿no? También retomando justamente el proceso constituyente que se hace en el segundo gobierno de Bachelet, pero que, sin embargo, no termina, digamos, en una nueva constitución, ¿no? Entonces queda como una especie de proceso como inacabado en ese sentido. Así que, bueno, me quedo por ahí para no alargarme más, pero creo que yo creo que la discusión de participación ciudadana tiene que reabrirse, ¿no? O sea, porque ha quedado, sobre todo con las condiciones de vida que tenemos en la pandemia, las diferentes dificultades que tienen que ver ya no solamente con pensar en la Constitución, que es algo, una especie de futuro prometedor, sino que también nuestro presente, ¿no? O sea, y eso ha sido muy complejo de justamente que las asambleas territoriales, me ha tocado estar en varias ollas comunes también, muchas veces, claro, hablar del proceso constituyente es como una especie como de punto en tabla de esas asambleas, pero lamentablemente si es que no existe un proceso de participación ciudadana realmente establecido desde la institucionalidad o también otras instancias que puedan ir convocando desde los movimientos sociales para poder justamente interpelar lo que pasa en la Convención Constitucional, complementar esas discusiones, etcétera, es poco probable que la gente se sume, ¿no? Porque es como una sensación de, bueno, son algunas y algunos los elegidos, elegidas para eso, pero no toda la población. Yo creo que eso es el desafío que tenemos actualmente, pensar en mecanismos que justamente amplíen esta noción de ciudadanía que ha sido cerrada desde ciertos criterios de manera histórica. Así es, como comentaba Sofía, la sistematización de los cabildos, de lo que se conversó en ese entonces, nos comentabas tu experiencia también participando en algunos diálogos del norte, también en el sur, y me aprovecho de salir un poquito del libreto, como siempre suelo repetir, y ¿por qué lo voy a hacer? Porque desde aquí en Facebook nos llegan algunos comentarios, nos dicen buenas tardes a todos desde Punta Arenas. Qué bueno, qué alegría que UA Abierta pueda llegar a estos lugares. También nos dejan aquí Alejandro Núñez, saludos desde Tierra del Fuego en Chile. También algunos comentarios, miren, por aquí. Henry Cardoso, saludos desde Colombia. Saludos a todo el pueblo colombiano que sabemos lo que está sucediendo en ese territorio y un gran abrazo y fuerza a todo el pueblo colombiano. También nos dicen Miriam desde Venezuela, saludos a todos quienes nos acompañan. Nos están dejando algunas preguntas y justamente que también vamos a hacer a nuestros invitados, así que invitamos a todas, a todos y a todos quienes nos están acompañando en la transmisión a que nos dejen ahí sus preguntas, sus evaluaciones con respecto al proceso. Y para continuar vamos a seguir con Claudio. Y bueno, te pregunto directamente, evaluando el escenario actual y el periodo en el que tuviste la labor de participar en la sistematización del proceso constituyente hace unos años, ¿cuáles crees son los avances, los retrocesos y cuáles son los aprendizajes? Se viene un fin de semana que sabemos son de elecciones, pero necesitamos saber qué pasó en ese entonces. ¿Cuáles son los aprendizajes? Mira, hay mucho que decir respecto a estos temas, pero una cuestión que yo estaba pensando como para comenzar tiene que ver con que el proceso constituyente de Bachelet tuvo algo en su diseño que es sintomático de cuestiones que siguen pasando. El diseño de la metodología participativa se hizo en un momento diferente al diseño del procesamiento de esos datos. Entonces, cuando eso ocurre, tú puedes diseñar una metodología participativa o de participación fantástica, pero no siempre
ese diseño fantástico de participación en que la gente se va a organizar autoconvocadamente, va a decir lo que piensa en unos grupos, van a tomar notas, van a llenar un acta, no siempre eso va a ser, no sé si útil, pero va a ser posible de procesar o sistematizar de buena manera, en estándares de calidad, en estándares de seguridad y en estándares en el sentido de que los resultados puedan ser útiles para la discusión posterior. Eso es un síntoma de lo que sigue ocurriendo, ¿no? Pero para seguir el orden al que me lo preguntaste, respecto a los avances, uno puede decir, bueno, la tecnología en 5 años, porque ahora estamos trabajando en otros proyectos, en otros procesos, la tecnología de hace 5 años nos permite automatizar mucho más algunos procesos de sistematización. O sea, podemos incorporar procesamiento de lenguaje natural, podemos incorporar el machine learning, etcétera. Cuestiones que hace 5 años teníamos que hacer en un diseño mixto. O sea, había algún procesamiento manual que hicimos con muchísima gente y otros procesos en automático. Hoy día hay muchos profesionales de primer nivel en distintos centros universitarios, hay más conocimiento de la sistematización de datos en procesos participativos, hay muchas, no sé si muchas, pero hay varios equipos en distintas universidades que están trabajando desde una perspectiva interdisciplinaria, y eso es súper importante porque hace algunos años tú encontrabas que había grupos de ingenieros y ingenieras que tenían conocimiento en procesamiento automático del lenguaje, pero que no tenían mucha noción, no tenían una visión política o no tenían una visión del lenguaje o de las ciencias sociales del fenómeno. Entonces, no era tan apropiado los resultados que obtenían. Hay una diversidad de miradas también hoy día de la tecnología que se usa, y todo eso es muy bueno porque tú puedes compartir con colegas y mejorar tus procedimientos, mejorar tus técnicas, y tener, por ejemplo, porque como ocurre hoy día, sistematización de datos en un muy buen nivel, cuestión que hemos podido con Francisco corroborar, comparando lo que estamos diseñando hoy día con lo que se hace en Alemania, con lo que se hace en Francia. Retrocesos de lo que se hizo hace 5 años, no sé si retroceso, pero yo creo que es la mantención de algunos problemas, ¿no? Por ejemplo, hay grupos de interés que tienen cierta tendencia a usar metodologías de participación masivas como instrumentos de propaganda, que es una cuestión que uno siempre vio en las encuestas, pero que comienzo, por lo menos yo, a ver que procesos de participación, de diálogo masivos o diseños de cabildo están en esa línea, ¿no? Otra cuestión que a veces miro con un poco de insatisfacción es que la explosión de cabildos después del 18 de octubre fue una oportunidad desaprovechada desde el punto de vista de conocer más de la investigación, del estudio, porque las metodologías eran incompatibles. Hubo muchos cabildos, pero estaban diseñados todos de manera diferente y tenían un problema también en que se levantaban actas que uno no tenía cómo saber si esas actas tenían o no la información que efectivamente se había discutido, quién había diseñado esas actas, etc. Cuestión que puedo ver o volver sobre ella. Los aprendizajes. Yo escribí un articulito que está en revisión a propósito de los aprendizajes de aquel proceso y de cómo se han aprovechado los nuevos diseños de procesos participativos, y que yo los puedo como reunir o resumir en 5 puntos, ¿no? Hoy día podemos mejorar la trazabilidad de los resultados. Es decir, lo principal para asegurar la ciudadanía cuando son procesos que diseñas institucionalmente, si tú reúnes a un grupo de personas a deliberar sobre un tema, ya sean grupos pequeños, grupos medianos o grupos grandes, lo que las personas discuten debe ser trazable desde los resultados. Es decir,
tú debes saber que aquello que efectivamente se discutió va a estar en el resumen o va a estar en la interpretación de los resultados o en algún tipo de dispositivo que hable de esas conversaciones. Cuando tienes diseños en que lo que las personas dijeron, hay un mediador que en su subjetividad los resume y luego los pone en un acta y esa acta la envía por algún medio, en todos esos puntos del proceso se va perdiendo algo, ¿no? Y luego cuando tú recibes los datos para procesarlos y entregarlos como resultado, no puedes trazar que efectivamente con lo que estás trabajando proviene de una conversación efectiva. Hoy día podemos hacer validación grupal online, si es que el proceso se hace a través de videoconferencia. Es sumamente importante que haya validación directa de que aquello que se escribe, aquel que lo dijo pueda validar que efectivamente está escrito como se dijo, ¿ya? Es importante que en los procesos de sistematización nosotros conozcamos las dinámicas de persuasividad. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros constatamos que en muchos grupos había dinámicas en donde podíamos constatar alguna discriminación, por ejemplo, de varios tipos, ¿no? En muchos casos vimos que las mujeres hablaban menos que los hombres en los grupos. Muchas veces vimos que personas que tenían más conocimiento no daban mucha posibilidad a otros que tenían menos conocimiento de poder participar y poner sus ideas. También es importante reducir la incidencia de sesgos, ¿no? Cuando tú haces un cabildo o haces un grupo de conversación autoconvocado, eso también genera sesgos porque tú te autoseleccionas para participar, ¿no? Y otro punto que es más abstracto, pero me gustaría dejarlo porque es importante, que es mejorar lo que se llama justicia epistémica en el proceso, ¿no? Que todas las opiniones, no importa de quién provenga, tengan la posibilidad de estar en los resúmenes. Muchas veces los procesos de sistematización, y cuando son automáticos y no están bien diseñados, esto pasa colado, ¿no? Que es como una pirámide. Tú tomas todos los datos, todas las opiniones, todas las ideas y las vas filtrando de tal manera que llegas a un resumen de aquello que teóricamente reúne las ideas comunes. Pero muchas veces esas ideas comunes lo que recogen son las opiniones para decirlo de una manera, de las opiniones más densas o más instruidas. Y eso es injusticia epistémica, porque no estás llegando con las ideas de todos, sino que solo de un grupo. Ese tipo de cuestiones a veces no son tan sensibles desde el punto de vista de la sistematización cuando se usa tecnología. Entonces, para cerrar, yo creo que desde lo que yo trabajo, digamos, del uso de tecnologías para sistematización de procesos participativos, yo creo que una cuestión relevante y esencial es que lo hagan grupos interdisciplinarios, que haya criterios, digamos, participativos, democráticos, en cómo se procesa la información, y que esto no solo sea una decisión tecnocrática, porque sabemos que el procesamiento automático muchas veces deja pasar un montón de injusticias en las formas en que seleccionamos los resultados. Yo creo que por ahí, resumidamente, he dicho lo que creo que es más relevante de este proceso. Sí, se entiende completamente, y también la importancia de la participación, como tú comentabas, de lo que fue el proceso y de también lo que se viene. Y justamente sobre lo que se viene es lo que queremos preguntarle a Claudia, desde tu perspectiva, con una voz activa desde la ciencia política y desde tu rol como académica y ex integrante de la Comisión Técnica Paritaria para la redacción de la reforma constitucional que habilita el proceso constituyente. Te quiero preguntar,
¿Cómo evalúas el escenario actual? ¿Cuál es tu análisis con el proceso que se avecina para Chile? ¿Haremos historia a nivel mundial? Esa es una pregunta que ha quedado en el tintero, pero que sabemos que no tendremos una respuesta completa, definitiva, porque no sabemos qué va a pasar el fin de semana, pero queremos saber, ¿haremos historia? Yo creo que sí, yo creo que ya estamos haciendo historia con la Convención Constitucional Paritaria. Eso no hay vuelta atrás, y eso es producto de la movilización feminista, es producto de los cambios de opinión pública que se produjeron a partir de esas movilizaciones y de movimientos transnacionales como el Me Too, del ejemplo de las activistas argentinas. O sea, había una serie de influencias que hicieron que la ciudadanía en Chile fuera mucho más sensible a un tema que hace no mucho tiempo estaba fuera del debate. O sea, hay que recordar que recién en la elección del 2017, por primera vez, tuvimos una cuota de género para la elección parlamentaria, y eso nos permitió tener un 23% de mujeres en el Congreso, en circunstancias que antes teníamos solamente un 15%. Era un nivel muy, muy bajo de participación de mujeres en el órgano más relevante de la representación política, que es el que hace las leyes, y solamente un 15% de mujeres estaban ahí haciendo las leyes en el último Congreso antes de que se pusiera fin al binominal. Y la discusión pública era muy pobre en los temas como las cuotas, la acción afirmativa. Uno ve, por ejemplo, cuando en el primer gobierno de Sebastián Piñera, el propio Sebastián Piñera propuso en un momento que se diera un incentivo económico a los partidos que llevaran candidatas mujeres, cuando estábamos en ese contexto de realmente muy magra participación política de las mujeres. Y se le tiraron encima a Sebastián Piñera los grupos más conservadores, diciendo que poner un incentivo económico a las candidaturas de mujeres era una violación de la libertad, era una violación de que la gente del derecho a que la gente pudiera elegir a quien realmente quisieran. Recuerdo un editorial del diario La Tercera que decía que las mujeres chilenas, porque las mujeres chilenas tenían mucha menos participación política en el Congreso que las mujeres colombianas, que la mujer argentina, que las mujeres costarricenses, o sea, que el resto de las mujeres de la región. No estoy hablando de los países nórdicos, ¿no? Estamos al nivel de algunos países árabes donde las mujeres no tienen derechos civiles siquiera, ¿no? Y no tienen plenos derechos políticos. Y teníamos una representación parecida, o sea, era realmente una situación bien vergonzosa. Y entonces ese editorial decía que la mujer chilena tenía otras prioridades, que la mujer chilena en realidad no había más mujeres en política porque a la mujer chilena no le interesaba participar en la política. Cosa que ha sido ampliamente desmentida. Está este excelente libro que sacó Flaxo Chile, que editado por Lucía Miranda Leive, que se llama La política siempre ha sido cosa de mujeres, ¿no? Donde muestran cómo las mujeres están en política y han estado siempre en política, pero no llegan a los círculos más altos del poder político. Entonces, si uno va a las juntas de vecinos, la mayoría de las presidentas de juntas de vecinos son mujeres. Yo tuve una estudiante del magíster en ciencia política en la Universidad de Chile que hizo una tesis sobre género y juntas de vecinos, ¿no? Mostrando cómo y entrevistando personas que activaban, digamos, que trabajaban políticamente en las juntas de vecinos, y mostrando cómo al nivel local la política era mucho más femenina que masculina, pero claro, uno va subiendo y ya los partidos tenían mucha más dificultad para llevar candidatas, las mujeres candidatas tenían mucha más dificultad para conseguir financiamiento electoral, y ahí cuando empezaban los codazos, digamos, y cuando había más poder que repartir, entonces se masculinizaba mucho la representación política. Entonces no es que las mujeres no estuvieran en política, las mujeres no estaban en las esferas altas de la política, y lo mismo ocurrió en Chile en muchos otros ámbitos, en la academia, en las empresas, en el poder judicial, en muchos ámbitos de la vida. A medida que uno va subiendo en la pirámide de remuneraciones y también en la pirámide de poder, van disminuyendo las mujeres. Y entonces, yo creo que ese editorial hoy no sería posible. O sea, un editorial así sería una vergüenza, ¿no? Ya no es posible decir esas cosas en Chile, y esto no fue hace tanto tiempo. Y también recuerdo algunas parlamentarias cuando empezó la discusión sobre la acción afirmativa. No es que haya empezado ahí, pero cuando empezó a cobrar fuerza la discusión sobre la acción afirmativa, que es la idea de que es necesario generar espacios que compensen de alguna forma esta exclusión sistemática que ha tenido el sistema político con las mujeres. Y había parlamentarias que decían: yo no necesito muletas, yo me las puedo sola, no necesito que el sistema político me abra cuotas ni me dé cupos especiales, porque yo he llegado hasta aquí por mis propios medios, y es una manera de desmerecer la capacidad de las mujeres el que nos estén dando cuotas o beneficios económicos o qué sé yo. Algunas de esas parlamentarias o políticas han cambiado de opinión,
personas que yo conozco con nombre y apellido, que no les gustaba la agenda de género, hoy día han cambiado, y Chile ha cambiado, Chile cambió, pero las mujeres hemos cambiado, la sociedad ha cambiado, y yo creo que ahí hay un cambio cultural que ha sido también empujado por el cambio institucional. Y la bancada transversal que se generó para aprobar en el Congreso la reforma constitucional de marzo que permitió la paridad de género en la Convención, que es un hecho histórico, donde se movilizaron organizaciones sociales, organizaciones profesionales como la red de abogadas feministas, AOFEM, como la red de politólogas, haciendo propuestas, haciendo lobby en el Congreso. Ese lobby son estos grupos de interés al que algunos sectores le tienen tanto miedo, ¿no? Cuando se habla de rodear la convención, ese es el lobby, son los intereses de la ciudadanía los que buscan estar representados en la convención. Y quería rescatar algo que le escuché a Julieta Suárez, de la red de politólogas, en una conferencia reciente, donde ella decía que se habla de este temor a rodear la convención, ¿no? Y que también lo ha escrito Daniel Matamala, escribió sobre el cuco de rodear la convención, ¿no? Que es el temor a que haya grupos de interés, que son en realidad los grupos de interés con menos recursos, son los grupos de interés de la sociedad civil presionando por sus intereses, cuando todos sabemos que hay otros grupos de interés menos visibles, que hay un lobby de sectores económicos que no se ve, pero que también rodea la convención, ¿no? Solo que no la vemos, ¿no? También está el rol de los think tanks, esto también lo mencionaba Julieta, los think tanks que aparecen como neutrales, que hacen propuestas que se supone que son técnicas y neutrales, pero que representan también intereses políticos, intereses económicos, ¿no? Entonces, la pregunta es cómo hacer que todas estas presiones converjan en la convención de una manera equitativa, de que no sea el poder del dinero el que decida cómo se hace la nueva constitución, de que no sea, de que los sectores sociales sean escuchados de una manera equitativa, ¿no? Que no haya voces silenciadas y que no sea también el que grita más fuerte el que es más escuchado, que ese es un problema que tiene la participación. Por eso yo creo que es importante entender que la participación tiene que ir junto con la representación, tiene que haber participación representativa, porque si solamente van a poder participar los que tienen capacidad de movilizarse, se nos van a quedar grupos afuera. Esto no solamente para la convención, en términos generales la participación no puede ser que solamente el que tiene más capacidad de movilización sea escuchado y, por ejemplo, los sectores más vulnerables, los sectores, no sé, por ejemplo, el CENAME en Chile, si uno compara, por ejemplo, la capacidad de movilización de los estudiantes universitarios versus la capacidad de movilización que tienen los jóvenes más vulnerables, evidentemente hay una asimetría enorme, entonces yo creo que hay un deber de los representantes de buscar mecanismos para equilibrar esas asimetrías, mecanismos para que la participación sea equitativa y para que estén representadas en la convención todas las voces y todas las chilenas y los chilenos puedan ser oídos, porque si no es así, la constitución resultante se va a ver como desequilibrada. Si al final vemos que estos grupos de presión de la calle, digamos, las organizaciones sociales no tienen ninguna incidencia en la convención, pero sabemos que el lobby, que los grupos empresariales sí tienen incidencia en la convención, el producto de esa deliberación va a ser un producto que va a ser percibido como tremendamente desequilibrado, como injusto, como cooptado una vez más por las élites, y eso sí que yo creo que es un peligro para la legitimidad del proceso. Justamente sobre lo que mencionas, Claudia, que todas las voces sean escuchadas es lo que justamente queremos conocer con Javiera, y por lo cual también quisimos invitar a la coordinadora feminista 8 de marzo, porque nos interesa conocer la visión, los comentarios al respecto a lo que se viene este fin de semana y también a todo el proceso que se ha generado durante este año en torno a la discusión, también a la presentación de candidaturas. Entonces, al respecto, quisiera preguntarte, desde tu rol como vocera de una organización masiva y que convoca a cientos de miles de mujeres, como es la coordinadora, como ya reiteré, las cuales se han reunido a discutir, participar y ser parte del proceso. ¿Cuáles son las acciones directas que ha realizado la coordinadora feminista 8 de marzo al respecto? Y también quiero preguntarte cuál es tu análisis con respecto a la importancia de vincular la agenda de género en la futura Constitución de Chile. Bueno, vuelvo a agradecer la invitación porque precisamente nos hemos llamado a discutir y a levantarnos esta voz que nos parece que es central en este proceso constituyente, aunque no sea algo que esté dado. Y precisamente lo que nos hemos llamado es a disputar eso, ¿no? Y
Y quisiera, no puedo dejar de hacerlo, ¿no? Porque para nosotras hay una clave del proceso en el que está en curso, ¿no? Y que es fundamental para pensar nuestro lugar hoy en este proceso y mucho más allá de las acciones que hemos estado tomando, ¿no? Me refiero con ello a que, sin duda, historizar, al menos en lo más cercano, ¿no? Este acontecimiento constituyente, ¿no? Que no es que esté por comenzar, ya está en curso, ¿no? Para nosotras el 18 de octubre marca, ¿no? Ese momento del que hoy día da cuenta y la posibilidad de lo que estamos ya viviendo, ¿no? Y es precisamente se le debe a eso, a esa aspiración profunda, radical, ¿no? Destituyente, en un sentido muy, muy central también, la que hoy nos lleva a la posibilidad de terminar con la constitución pinochetista, pero también con un legado, ¿no? Y con más de 30 años, como decíamos también. En ese sentido, hay una clave ahí que nos parece central, ¿no? Que lo decía, este deseo, ¿no? Este deseo que es destituyente de los términos en los que se ha administrado la vida, la precarización, ¿no? De estos más de 30 años, incluso más, podemos decirlo, ¿no? De estos 500 años, cuando lo pensamos en esta clave descolonizadora, que también fue muy parte de la revuelta. Y junto con ello ese balance, esa noción de un balance histórico que se hacía, ¿no? Desde los pueblos, que se levantan, ¿no? Y hermanado inmediatamente con ello esta noción de lo constituyente, lo que nosotros llamamos lo constituyente vital, que no es, digámoslo así, lo constituyente la clave de la constitución por venir, sino cómo nos vamos constituyendo, ¿no? Como pueblos, como movimientos, como organizaciones, como colectividades, ¿no? Y comenzamos a tomar una voz y dar lugar a lo que también pensamos como un espacio de imaginación política, que es radical, que no hay quienes puedan venir a decirnos cómo se hace o qué es lo que viene ahora, ¿no? Precisamente por este momento de incertidumbre total que significó para muchos no entender qué es lo que estaba en curso, es que nos llamábamos ahí a pensar, ¿no? Y fue así que uno de nuestros primeros llamados fue a sostener la movilización, fue a llamar a huelga y es también a levantar asambleas en los distintos territorios, ¿no? Asambleas en donde sabíamos que iba a ser el espacio donde se iban a ir constituyendo, ¿no? Estos lugares, ¿no? De regeneración de un tejido social, pero también de elaboración política, de discusión, de imaginación, de sostener la vida también, ¿no? Siempre. Eso también era siempre parte de esta asamblea. Y lo ha sido de manera fundamental en este tiempo. En ese sentido, y desde ese lugar, desde este como deseo, fue que nos enfrentamos al Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución, y lo hicimos ampliamente, como una voz bastante compartida, ¿no? Desde Unidad Social, en que nosotros participábamos en ese momento, una impugnación y un rechazo radical, una posición política de impugnación a los términos en los que se estaba ya cerrando un proceso constituyente que se abría y tomó este curso institucional que es el que conocemos hoy, ¿no? No obstante eso, y me parece que es muy interesante saberlo, y ya lo mencionaban, ¿no? Lo que estaba ya sucediendo con esta multiplicidad de asambleas, de cabildos, que, dicho sea, no fue levantado desde una institución, ¿no? Fue desde este mismo espacio de unidad social que se levanta una invitación abierta, una metodología abierta, que podían ser tomadas o no, o reinventadas. Muchas enviaron sus propias actas, llenas de faltas de ortografía, llenas de rayanes, algunas más ordenadas y otras menos, y eso está, ¿no? Hay una pesquisa que fue constituida ya en ese momento, y es maravilloso saber que eso fue levantado como en el fragor de un proceso tan urgente como el que vivimos. Luego, nosotros, desde esta impugnación, ya lo decía, sabíamos que no podíamos soltar el proceso, ¿no? Sabíamos que no podíamos dejar que fuesen otros los que lo tomaran, y es así que nos llamamos también en primera instancia, y fue una larga discusión. Creo que esto es muy importante, los tiempos largos, que igual ha significado este contexto en que se han ido aplazando, ¿no? Primero las elecciones del plebiscito y ahora las elecciones constituyentes, la posibilidad de pensar con más tiempo, ¿no? Y es desde ahí donde también tomamos necesariamente, nos llamamos a aprobamos en plural, ¿cierto? Y sin soltar la movilización y la revuelta, ¿no? Eso marcó también un camino el que hemos ido sosteniendo, donde nos llamamos, y esto es la consigna con la que nos levantamos a impulsar candidaturas, pero también junto con ello todo un despliegue constituyente que es asaltar los torniquetes, ¿no? Por supuesto aludiendo a una de las aspiraciones y una de las tácticas más maravillosas, ¿no? Con las que, de desobediencia secundaria, en la que se da inicio a este proceso. Nos llevamos en tres claves. Primero, movilizarnos
permanentemente y no soltar las calles contra la impunidad, ¿no? Hoy vivimos un proceso constituyente en un contexto de terrorismo de Estado. Mientras hablamos, se están levantando ya a personas que son prisioneras y prisioneras políticas de la revuelta, que un contexto de impunidad total frente a la violación sistemática a los derechos humanos, y un contexto en que nos parece, sí es central y lo sigue siendo, ¿no? Impugnar la presencia de este gobierno criminal. Ya vamos a decir, lo dijimos para Piñera el 18 de octubre, lo seguimos diciendo hoy. Y lo vamos a hacer hasta el final, porque queremos que en 50 años más saber que estuvimos hasta el último minuto diciendo que no es posible vivir un proceso como el que estamos hoy día viviendo, en un contexto de militarización, de terrorismo de Estado y impunidad. En segundo lugar, lo que llamamos las asambleas populares constituyentes, que es algo que está ahí, que está fraguándose, que nos parece central darle una cabida cada vez más central, de cómo se va tomando forma espacios de deliberación popular constituyentes, donde ir pensando e imaginando, disputando y presionando, sin duda, rodeando, si hay que hacerlo, y todas las maneras en que podamos presionar este proceso por fuera de la convención misma. En tercer lugar, la clave como de levantar candidaturas, ¿no? Esta es quizás como el lugar como más, en un momento más polémico, nos parecía quizás como más difícil, ¿no? Cómo este movimiento, esta organización que criticó tanto un proceso va a hacerse parte de este, ¿no? ¿Era validar, no era validar? Lo que nos dijimos era disputar, ¿no? Las condiciones en las que hemos vivido como feministas siempre ha sido en esa lucha, en disputar aquellos lugares donde no nos quieren, de sostener la necesidad de desarmar también esas claves de exclusión que veíamos tan claramente, ¿no? Y en ese sentido nos dijimos, bueno, esta voz que hemos levantado, que es la voz de los movimientos, la voz que hemos ido articulando en las calles, es una voz indelegable. No podían venir otros a tomar la representación de esta voz, ¿no? A pesar de que lo hemos visto, ¿no? Aparecen inmediatamente muchísimos quienes asumen hoy como una voz, este lugar, ¿no? La voz de expertos, la voz de quienes vienen a decirnos qué es lo que venimos a hacer, por qué estamos movilizándonos, ¿no? Y en esa clave fue que dijimos, bueno, esta voz constituyente de los movimientos tenía que articularse. Entonces, como quería mencionar, acciones muy concretas en las que esto ha sido hecho, ¿no? Una cuestión fundamental es que hoy día estamos levantando listas de los movimientos sociales. Esto es una clave de articulación fundamental, ¿no? Es muy interesante porque ha significado que los procesos colectivos, históricos con los que nos hemos ido levantando, lleguemos a encontrar maneras de articular, y eso ha hecho posible, de manera sustantiva, articular programas, articular movilizaciones, articular también este proceso, ¿no? En el caso, nosotras estamos participando en distintas listas a lo largo del país, con esa precisa, que no se trata de la independencia, ¿no? Como en este sentido, como de una retorno a esta clave individual de la política, sino es lo colectivo, pero lo colectivo de estos lugares del político de los movimientos. Estas listas se han ido articulando entre sí, y contamos ya con una articulación de listas del movimiento social. Pero en tercer lugar, nosotros hemos ido construyendo una plataforma feminista constitucional, en la que participan aquellas compañeras que son candidatas a la convención desde listas de los movimientos sociales y que comparten un programa. ¿Dónde se construye ese programa? En los encuentros plurinacionales feministas. Quería decir este otro lugar, ¿no? De espacio que ha sido muy significativo para nosotras impulsar desde el comienzo en la coordinadora. Bueno, la Sofi también fue parte, ¿no? Cuando comenzamos el primer encuentro plurinacional de las mujeres que luchan, donde había una metodología que era un proceso metodológico de participación pensado para la lucha, ¿no? Y logramos ya en la segunda versión compartir con más de 3.000 mujeres y disidencias a lo largo de todo el país, en un proceso que contó con preencuentros territoriales, llevaba a un encuentro, y que su sistematización es un programa de lucha, es un programa que levantamos hacia una huelga general feminista. Entonces, toda esa clave va tomando forma, modos y medios con los que vamos dándole lugar a esta voz colectiva, transversal, ¿no? Y esa experiencia, que es reciente, pero que también es muy densa, con la que también nos estamos llamando a hacernos parte de este proceso, ¿no? En ese sentido, me parece quisiera como referirme a la necesidad que nosotros concebimos hoy de cómo entendemos esta acción directa, es, sí, una disputa abierta, un llamado a un sentido de desborde de este proceso, y esto lo decimos en el sentido tan concreto como saber que entra una y entramos todas, pero por supuesto mucho más allá de eso, estando desde afuera, va a ser indispensable, ¿no? Ver los mecanismos con los que la participación no sea exclusivamente como participamos con una
representación, que seguramente va a ser minoritaria al interior de la convención, sino cómo constituimos espacios permanentes de deliberación colectiva y de movilización, ¿no? Que sepamos los momentos en los que va a ser necesario llamar a huelga, los momentos en los que va a ser necesario llamar a movilizaciones, porque lo que se esté discutiendo en la convención nos va a tomar la tarea de llenar las calles, una vez más, llenar, ¿no? este proceso activo de politización social que estamos hoy día está en curso. Nos parece que hoy, entonces, en esta clave, ¿no? de disputa, de desborde, ¿no? Se conjura hoy ya como esto que llamamos una potencia feminista contra la precarización de la vida. Una potencia que nos va a llamar a desbordar, a participar, o sea, y a tomar lugar en una discusión que es transversal, ¿no? Y que asume las aspiraciones de esta revuelta antineoliberal que busca, sin duda, una transformación de los términos en los que se ha configurado la larga transición y sus modos de esta democracia tutelada, pero en especial asumiendo el desafío de que vamos a hacerlo en un contexto como el que hoy día tenemos, ¿no? Primero, en un contexto de terrorismo de Estado. Vamos a comenzar el proceso institucional en un contexto con toque de queda, ¿no? Cuestiones que nos parece tan central como nunca dejar de señalar, ¿no? En un contexto no de impunidad. Vamos a llevarla en un contexto de pandemia. ¿Cómo quisiéramos nosotras no estar hoy día levantando este proceso de campañas, pero mucho más allá de ello, de liberación constituyente en las calles, en las plazas, y no podemos, ¿no? Igual hay una dimensión de eso que sin duda va a ser importante pensar, ¿no? Y ha sido como una tarea desarmar también los mecanismos en los que eso nos lleva, por supuesto, a la necesidad de las pantallas, pero mucho más que eso, a ver cómo vamos a seguir sosteniendo una movilización incluso en este contexto. Y, en tercer lugar, que es ineludible, en la crisis económica que según la OIT va a ser la más grande que ha vivido en América Latina en su historia, ¿no? Así como a un alcance en el que la vida, la necesidad de sostenerla, va a estar en el primer orden de importancia, y que va a estar como dibujándose desde ahí también los términos en los que vamos a discutir lo constituyente, ¿no? Entonces, es en esa articulación permanente entre movilización, entre deliberación, entre discusión y organización permanente por fuera y dentro, donde nos parece que es central que esté constituida esta voz, ¿no? Y esta acción política feminista. Donde, para ir cerrando esta clave como de lo que nos preguntábamos, ¿no? Como, ¿cuál va a ser la relación o la vinculación entre una agenda de género y la Constitución? Nosotras somos muy críticas de algo así como una noción de agenda de género, en el sentido de que nos parece que no hay algo, si bien entendemos que hay cuestiones que son parte del repertorio y de las demandas históricas del movimiento feminista, en las que sin duda vamos a articularnos y tenemos que llamarnos a saber hacer una presión conjunta, sí nos parece necesario decir que esta reflexión feminista es parte transversal, ¿no? de lo que va a estar en juego, ¿no? No se trata de, bueno, ahora llegó el tema de las feministas, ¿no? Queremos decir que cuando hablamos de poner la vida de mujeres, disidencias y niñas al centro, ¿no? de la política, significa que no vamos a hablar de la vida a todos. Necesitamos pensar estrategias de socialización de los cuidados, pero necesariamente de los trabajos, y necesariamente del placer, y de los bienes comunes, y todo aquello que compete a una reflexión política sustantiva como la que vamos a estar teniendo. No obstante eso, creo que va a ser muy interesante, y creo que pensar las discusiones al interior del movimiento en este proceso. Creo que ahí hay una dimensión que va a ser muy interesante, como a todos los movimientos y a todos los espacios hoy día de politización en los que participamos, no solo nos vamos a encontrar ante la necesidad de articularnos, sino también a ir reconociendo y discutiendo las diferencias, ¿no? Y los debates que vamos a ir sosteniendo en este proceso. Quiero decir con esto, ¿cómo pensar la clave del trabajo reproductivo, ¿no? Sistema plurinacional de cuidados, salario para el trabajo doméstico, ¿cómo pensar ese lugar, ¿no? ¿Qué pensamos respecto al lugar de la familia o no dentro de cómo esta se nombra o no dentro de la Constitución, tal como hoy día existe? ¿Cómo se va a participar la necesaria lugar que va a tener que tener los derechos sexuales y reproductivos? En fin, solo como para señalar, yo creo que una tarea que vamos a tener como feministas en este proceso es saber articularnos, saber dentro y fuera de la convención, presionar dentro y fuera de la convención, pero también poder discutir, ¿no? Y poder tomar lugar a debates políticos que yo creo que van a darle forma cada vez a un espacio cada vez más sustantivo y rico, ¿no? De lo que hoy día
está siendo sin duda el protagonista de este proceso constituyente. O sea, ya estamos haciendo historia, y eso se lo debemos justamente a lo que hemos venido haciendo hasta ahora y lo que vamos a seguir haciendo en lo que viene. Así es, Javiera, haciendo historia, que es como también lo que queríamos, lo que le preguntamos a Claudia y lo que mencionas tú, es hacer historia, es sumar estas voces, es aunar distintas demandas del espacio social. Y también aquí quiero agregar algunos comentarios que nos dejan en Facebook. Dicen, es imprescindible que se reorganice cabildos y asambleas, volver a abrir otras formas de participación directa. También nos envían algunos saludos, dicen saludos desde Brasil, Antonia Rodríguez, nos dejan algunas preguntas y también otros comentarios. Aquí aparece en pantalla Alejandro Núñez, dice, pueblos originarios deben sumarse y enseñarnos a cohabitar en la naturaleza. Y me quedo con algunos de los comentarios que dejaban en Facebook algunos de nuestros acompañantes aquí en la transmisión en línea, y lo que vincula la pregunta que viene ahora para Francisco. Desde tu perspectiva como académico y autor de diversas publicaciones vinculadas a temas constituyentes y como ex integrante del Consejo Ciudadano de Observadores del Proceso Constituyente durante el año 2015 al 2018, quisiera preguntarte, ¿cómo analizas las medidas tomadas en el gobierno actual? Y también, ¿crees que el panorama actual de listas fortalecerá las demandas del pueblo o la dispersión generará un retroceso? Esto lo pregunto directamente relacionado a cuál es tu análisis que puedes generar en este momento. Sabemos que no podemos adivinar qué va a suceder, tampoco sabemos cuál va a ser la participación total de este sábado y domingo, pero sabemos que será un día, será una elección histórica, pero por lo mismo quisiera preguntarte, ¿cuál es el análisis que generas en torno a esto? Bueno, yo creo que uno tiene que tener a la vista dos dimensiones. La línea larga, que es nuestra historia constitucional, nuestro desarrollo como sociedad, una sociedad que básicamente se construyó en 200 años y que lo marcó muy fuerte el siglo XIX. Si tú revisas qué son como los ejes o las creencias que tienen los chilenos en materia constitucional, casi todas esas creencias se construyen en el siglo XIX. Yo diría casi la primera mitad del siglo XIX. Entonces, particularmente es muy relevante en este sentido y muy contingente para el proceso constituyente es cómo delibera la sociedad y cómo construye normas. Eso es que a lo mejor ustedes no lo han pensado, pero es algo muy consistente en la historia de Chile. Y básicamente eso se hizo en torno al Congreso Nacional y a la estructura de representación. Y eso ha calado muy hondo. Nosotros fuimos el primer país de Latinoamérica que cambió todo la legislación colonial en el siglo XIX y construyó una serie de códigos, de normas, no solo constitucionales, sino legales, y en base a eso se construyó una manera de discutir. Yo diría que esa manera de discutir es muy centralizada y muy estructurada sobre representantes. Si tú lo comparas, esa manera de discutir que no ha tenido casi ningún cambio o cambios muy sutiles a lo largo de la historia, de los 200 años de historia, y lo comparas con otros países que han cambiado sus constituciones recientemente, que han hecho procesos constitucionales participativos, la mayoría de los procesos combina procesos centralizados de discusión con procesos territoriales y con mecanismos de democracia directa. Y nosotros no tenemos nada de eso, no tenemos cultura de construir eso. Y tenemos procesos como muy recientes, que no tienen, por eso no pierden valor, como el proceso feminista. Yo, de hecho, con Claudio conversamos la otra vez que viene ya instalado del proceso de Bachelet, y donde las mujeres dan una opinión muy consistente en el debate, quizás el único grupo que es consistente en el debate.
pero estamos ante una tarea histórica, cambiar una manera de dialogar que viene de 200 años y que tenemos que darle un diálogo con el territorio y mecanismos de participación. Entonces, eso se vincula con la contingencia, en el cual va a ser una constitución hecha en pandemia, ¿no? Y con todos los efectos que nos decía Javiera, pero que además va a ser, que básicamente el diálogo va a tener que tener como componente clave el Internet, con toda la segregación que genera eso, ¿no? Entonces, estoy colocando problemas, ¿no? Vamos a las soluciones. O sea, de partida, este proceso de participación no está previsto, ¿no? Yo creo que los convencionales tampoco lo tienen claro. ¿Cómo se va a gestar? Y yo creo, y esa fue mi experiencia como observador del proceso de Bachelet, que Bachelet nos dejó una enorme lección, ¿no? Que fue que ella tenía en el diseño de su proceso, que tuvo muchas inconsistencias, pero tenía una gran lucidez, que era que ella confiaba mucho en lo que podían eventualmente hacer los ciudadanos. Y ella inventó esta cosa de la autoconvocatoria, que la gente se autoconvoque y que suba sus opiniones a través de una plataforma en Internet. Eso, obviamente, disputaba el espacio de la política tradicional, porque la política tradicional, ¿cómo se compone en la participación? Eventos que organiza el alcalde los días sábados en la mañana, con globitos y con todos los representantes parlamentarios puestos en la testera, ¿no? Eso se dejó de lado por reuniones familiares, de amigos, en las casas, y donde la gente no quería tener a ningún político presente y que finalmente sus resultados se mandaban por Internet. Entonces, ese proceso que gatilló Bachelet tuvo un enorme rechazo en la clase política. La clase política no quería participar y no participó. Y si el proceso de Bachelet funcionó en la parte de los ELA, que fue como lo más potente, fue gracias a que la gente se puso de pie, se movilizó y actuó. Lo mismo que pasó en octubre, pasó con Bachelet. La gente se hizo cargo de ese espacio y yo creo que esto tiene que pasar ahora, ¿no? Como decía Javiera, no nos podemos restar y tenemos que empezar a discutir y acompañar el proceso y a esperar que la convención, o por último la Universidad de Chile o quien sea, vaya sistematizando sus trabajos y vaya generando lo que se generó en el proceso de Bachelet, que fue un gran movimiento social que ya había cuando habían 100.000 ELA, los partidos políticos empezaron a sumarse, empezaron a tomar en serio lo que se venía desarrollando, y yo creo que eso va a tener que ir de la mano con el proceso de organización que va a hacer la convención. Y en la medida que eso vaya tomando fuerza y vaya tomando independencia y vaya tomando autonomía, va a generarse un proceso, creo yo, virtuoso, ¿no? Pues lo que quiero decir es que no podemos esperar que sea el gobierno que nos diga cómo participar, ¿eh? No podemos esperar que sea la convención se ponga de acuerdo y que nos diga cómo participar. La ciudadanía tiene que movilizarse, tiene que acompañar, entendiendo que básicamente el proceso de deliberación lo va a hacer la propia convención y que el rol que nos corresponde es ir discutiendo, acompañando y generando realmente una deliberación nacional. Porque el proceso constituyente va a tener valor en la medida que se genere una deliberación nacional. Que todos nos pongamos a conversar y que de alguna manera legitimemos el proceso de la convención. Pero a mí la impresión de que el proceso de la convención va a tener su ritmo, va a tener su proceso, va a tener su conversación, y la ciudadanía no puede quedarse esperando. Y mi impresión es que en la medida que ese proceso se vaya desarrollando, como ya lo vimos en octubre y como ya se hizo con Bachelet, autoconvocándose,
la ciudadanía va a ir tomando protagonismo. Clave para que finalmente dialogue la convención con el proceso ciudadano es todo lo que dijo Claudia. Los procesos masivos no se sistematizan de un día para otro. Y en ese sentido nosotros desde la Universidad de Chile hemos ido ganando mucha experiencia. Y podemos acompañar ese proceso en la medida de que tenga una mínima estructura de discusión. Entonces, yo creo que lamentablemente lo ideal hubiera sido que esto hubiera sido más planificado, pero yo tengo la impresión de que si la ciudadanía no se activa desde un primer momento, la convención va a mostrar señales a lo mejor que van a ir con su ritmo. Y creo que básicamente el papel de los académicos y de la deliberación pública tiene que ser de no darle ese peso y esa carga a la convención de básicamente movilizar a la ciudadanía, sino que la ciudadanía debe hacer ese proceso autónomamente y buscar generar los puentes y los diálogos necesarios para que finalmente este proceso fluya. Y ahí la experiencia comparada y la experiencia académica puede servir, creo yo. Así es, bueno, Francisco, con tus palabras también vamos finalizando este webinar. Qué interesantes reflexiones llevamos a casa, qué importante conversar con respecto a temas vinculados a lo que se viene este fin de semana, y no solamente este fin de semana, porque este fin de semana se vota, pero de aquí en adelante se viene un proceso sumamente interesante, intenso, las discusiones, el proceso constituyente, y por lo mismo también reitero a quienes nos acompañaron en esta transmisión en línea, UA Abierta quiere abrir los espacios y justamente quiere que los espacios de discusión, de análisis, de conversación y de educación, como lo es el curso La Constitución en Debate de UA Abierta, se abra a todas las personas. Reiteramos, UA Abierta es un espacio abierto, por eso nos llamamos así, somos de la Universidad de Chile, queremos democratizar el conocimiento. Los cursos de UA Abierta no tienen requisitos de ingreso, pueden ingresar, y como lo ha sido ha sido la tónica en UA Abierta de la Universidad de Chile, más de 279,000 personas han participado en nuestra plataforma. Somos la plataforma más grande de cursos online en Chile, así que reiteramos nuestro llamado a inscribirse a estos cursos. Son sin costo, ahora se abrió la posibilidad de certificarse, así que todas y todos quienes quieran optar a un certificado van a poder, por un costo asociado a este certificado, que también viene vinculado a cómo UA Abierta reordena este plan en este año. Así que quiero agradecer la participación de todo este panel que justamente ayudó a enriquecer el debate, y quiero entregar unas palabras finales. Les solicito por temas de tiempo 2 minutos a cada uno, así que partimos contigo, Claudio, por favor, y vamos a dejar aquí un banner para las personas que quieran inscribirse. Les dejamos el link de nuestra página web. Adelante, Claudio. Mira, yo estaba pensando que un poco, pensando en los desafíos que planteó Javiera y las palabras de Francisco en torno a que probablemente la deliberación va a ocurrir en Internet, no toda, pero gran parte de ella. Ahí hay una labor fundamental de la Universidad de Chile, también por lo que dijeron los invitados y las invitadas, de proveer las posibilidades, las metodologías, las tecnologías para ayudar en este proceso, que va a ser muy relevante que tengamos cierto nivel de unidad de criterios para poder incorporar la diversidad de formas de hacer deliberación, pero para poder mostrar también su fuerza, porque los esfuerzos, digamos, que no estén articulados también tienen el peligro de diluirse. Yo creo que la experiencia que tenemos también en el laboratorio de controversia puede ayudar en términos de que hay distintas maneras de hacer
deliberación, distintas maneras de poder juntarse a dialogar y a conversar, tener alternativas de convergencia, de divergencia, pero va a ser fundamental de cómo podemos, desde nuestras experiencias, desde nuestro conocimiento, en un contexto de país en donde las élites intelectuales descreen mucho de las habilidades o las capacidades de la ciudadanía para poder generar, construir normas, construir una constitución. Yo creo que en ese contexto es súper importante lo que podamos aportar con la experiencia que tenemos y con los caminos que hemos recorrido en estos pocos años. Gracias por la invitación y a disposición. Gracias, Claudio, a ti y a todos los participantes de este panel. Y bueno, procedemos también, te entregamos la palabra, Javiera, 2 minutos aproximados para respetar los tiempos de nuestros panelistas, así que a continuación, para que puedas también saludar, muchos por ahí envían saludos desde Instagram a la coordinadora feminista 8M, así que te cedo la palabra. Bueno, en especial hablarle a quienes nos están escuchando, a las que se preguntan cómo nos enfrentamos a este proceso, un llamado a no soltarnos, a seguir movilizadas, a seguir tomándonos la palabra en todos los espacios, particularmente a confiar en nuestra fuerza. Llamamos a las que votaron por primera vez en el plebiscito, a las que seguramente este es su segundo voto ahora en la constituyente, a quienes descreían de este proceso, a que, sabiendo todas las dificultades que tiene, nuestro llamado sigue siendo a que es indispensable que no deleguemos la voz, que no deleguemos nuestro lugar y la necesidad de nuestra lucha, ¿no? En este y en todos los espacios. Así que, nada, un llamado como a confiar en esa fuerza, y mucha fuerza también a las compañeras que quizás nos puedan estar escuchando, que son también, que han llevado este proceso a pulso, y sin financiamientos y bajo todas las dificultades que ha significado, particularmente para las candidaturas independientes y del movimiento social. Sabemos que este fin de semana es importante, pero no se resuelve ni se acaba todo, muy por el contrario, es un paso más de un proceso que ya venimos abriendo hace un buen rato. Así que eso, un saludo particular a todas ellas, y nada, nos quedan los últimos días, mañana se acaba el proceso de campaña, así que seguimos. Así es, Javiera, muchas gracias por tus palabras, y bueno, sabemos que no es el último paso, es uno más de los que se suma, y por lo mismo queremos ceder la palabra a Claudia, que también nos puede entregar una perspectiva al respecto, y que también, con lo que nos comentó en su presentación, te damos unos 2 minutos para que envíes algunas palabras. También reitero, algunos también a todas le enviaron saludos por interno, así que adelante, Claudia. Muchas gracias. Bueno, yo me sumo a las palabras que se han señalado respecto del rol que puede tener la Universidad de Chile. Yo creo que la Universidad de Chile y otras universidades tienen un rol que cumplir de invitar y contribuir al diálogo y a la deliberación pública que tiene que acompañar este proceso constituyente. La participación, como hemos escuchado, de las palabras especialmente de Francisco, de Claudio, también de Daniela, bueno, de Sofía también en realidad. La participación requiere organización, la participación no es algo que ocurra de manera espontánea. La participación requiere organización social, requiere articulación, requiere sistematización, requiere registro, ¿no? Podríamos tener una participación que no sirva para nada, donde invitemos a la gente a hablar y después todo se lo lleva el viento, digamos. Entonces yo creo que es muy importante el rol de la sociedad civil en contribuir a esto, y también en presionar de alguna forma a las instituciones, a la Convención Constitucional, para que haya recursos, para que haya estructuras para esta participación, para que haya una forma de canalizar las demandas ciudadanas que sea no solamente que vamos a invitar a alguna gente a comisiones a presentar, ¿no? Y bueno, la mediación política se construye no solamente con esa participación directa en la convención, sino también a través de los medios de comunicación, a través del debate público y a través de toda esta discusión académica, formativa, de escuelas abiertas que se ha desarrollado en la universidad, en la que, bueno, las personas que están aquí han tenido un rol importante, y que yo espero que sigamos teniendo con el Laboratorio de Controversias Constituyentes, con la plataforma que se está creando ahora en la Universidad de Chile para reunir todas las iniciativas que ha desarrollado la universidad desde sus distintos centros,
Y ojalá podamos tener también un diálogo con otras instituciones de este tipo para que la discusión constitucional no sea una cosa aislada, no sea una cosa a cuatro paredes. Hoy día el desafío es todavía más grande de lo que fue en el pasado, porque esto no es la prioridad de la gente. Hoy día la mayoría de la gente está preocupada de la salud, está preocupada de su sustento, porque hay una crisis económica sin precedentes en Chile, y eso es una realidad. Tenemos un escenario completamente adverso para la participación ciudadana y totalmente distinto del que se produjo después del estallido. Eso va a requerir un enorme esfuerzo de todas las personas que tengamos la capacidad de generar debate público, de movilizar actores sociales y de aumentar la participación estructurada en la Convención Constitucional. Así es, gracias por tus palabras, Claudia, y por generar ese esfuerzo de discusión, y por lo mismo cedo la palabra a Francisco para que nos entregue 2 minutos de análisis, de reflexión final para que acotemos los tiempos, y nada, agradecer nuevamente a quienes nos han acompañado, así que adelante, Francisco, la palabra es tuya. Bueno, los procesos constituyentes son una gran oportunidad de reencontrar las instituciones con la ciudadanía, ¿ya? Yo creo que ese es el gran objetivo que ha operado en los últimos 30 años como un elemento central y que activa los cambios constitucionales. En ese sentido, la reconciliación no se produce sin el mutuo conocimiento, ¿no? Y el mutuo conocimiento supone también formación cívica. Y creo que en ese sentido la formación cívica ha estado al debe del actual proceso constituyente. Y han sido instancias como la Universidad de Chile, como la U Abierta, que han buscado llenar esos vacíos. Entonces, yo creo que a quienes no han participado, los invito a inscribirse y a participar en este curso, que es un esfuerzo que hemos hecho con mucho cariño para, de alguna manera, sortear las barreras que impone el lenguaje jurídico y generar como mecanismos de conocimiento accesible y sensato, ¿no? Además, por lo menos yo lo que me ha tocado ver en las conversaciones que se generan en el curso, es un verdadero test de lo que está viviendo la sociedad y ha sido una herramienta muy flexible de diálogo entre los participantes. Así que creo que en este contexto, esta es la última, creo, oportunidad de hacer este curso y que quienes no los hayan hecho, ojalá que esta conversación los motive a participar e incorporarse. Así que un abrazo y bueno, nos vemos el fin de semana. Así es, Francisco, y reiterar el llamado a todas, a todos y a todos quienes nos acompañan en esta transmisión. Reiteramos, el curso La Constitución en Debate se encuentra las inscripciones abiertas en www.uabierta.uchile.cl. Ya reiteramos, sin requisitos de ingreso, sin costos asociados, todos y todas, todos pueden acceder. Y por lo mismo quise dejar para el último la palabra de Sofía, porque ella ha sido fundamental, bueno, todo el equipo ha sido fundamental en este proceso, pero con ella construimos este espacio de webinar. Ella fue parte clave de que hoy estemos convocados en este espacio, así que quiero agradecerte, Sofía, también, y a todo el equipo académico de La Constitución en Debate. Así que nada, la palabra es tuya y la invitación también a todos quienes nos acompañan a inscribirse al curso. Bueno, muchas gracias también a ti, Montserrat, a todo el equipo de U Abierta. Este es un curso que se levanta con mucho cariño, o sea, tanto desde la creación del libro La Constitución en Debate como esta alianza que se construyó con U Abierta desde el año pasado. Tiene justamente como fundamento este problema que identificábamos y que lo dice ahora también Francisco cuando comienza el proceso constituyente de Bachelet, ¿no? O sea, la distancia que también hay con la educación cívica, la sensación de que la Constitución es algo que tiene que resolver la élite o algo que simplemente la élite resuelve en 4 paredes y no hay ninguna posibilidad de incidir, ¿no? Entonces, esta distancia que también se genera en situaciones como esta, de crisis económica, de crisis sanitaria,
de hambre, ¿no? O sea, una profunda sensación de que en realidad cualquier cosa también puede pasar, una incertidumbre también con respecto a nuestros tiempos, el mismo hecho que estemos en una vida virtual, por un lado, los mismos toques de queda, como decía Javier, al estado de excepción en el cual seguimos todavía. Hay un montón de cuestiones que también se pueden discutir en ese sentido de nuestra vida cotidiana desde lo constitucional, y de hecho el enfoque que tiene el curso es discutirlo desde ahí, ¿no? No es una noción de que somos expertos en ciertas, como en cómo tenemos que vivir y por eso vamos a establecer un cierto modo de conocimiento más válido que otro, ¿no? Retomo mucho lo que decía Claudio en su presentación, o sea, hay una necesidad de comprender que todos los saberes, todas las experiencias vitales, todas las diferentes opiniones que podamos tener sobre cuál es la sociedad en la que queramos vivir, la forma en que queremos gobernarnos, la forma en que queremos que nuestros derechos sean garantizados, la forma también de tener deberes para con la sociedad, todas esas cosas son cuestiones que justamente están en debate, ¿no? O sea, están en debate en este momento, como decía también Francisco, es un momento de repensar las instituciones, de también repensar por qué tenemos esta distancia con las instituciones, cuáles han sido las falencias que hemos podido ver estos últimos años, con respecto también a la crisis de corrupción, con respecto a las crisis que también han dado cuenta los movimientos sociales, de esta distancia que hay, esta imposibilidad de incidir sino a través de la movilización. Y en ese sentido es un momento muy importante, ¿no? Y es lamentable que sea un momento de pandemia. En ese sentido, justamente retomo también la necesidad de que estos espacios como U Abierta sean cada vez más abiertos y cada vez más potenciados también desde las instituciones para poder justamente dar cuenta de los debates ciudadanos. Y en esa línea, obviamente, volver a invitarles a que se inscriban al curso. También, como decía anteriormente Francisco, hay una gran instancia de participación, de discusión en el curso. No hay tanto evaluación, por así decirlo, como de preguntas que tienen una respuesta correcta o incorrecta. Hay solamente una cuestión de selección múltiple por cosas del formato. Pero, digamos, el corazón del curso es poder discutir, ¿no? Poder debatir sobre vivienda, sobre salud, sobre pensiones, sobre forma de gobierno, forma de Estado, sobre justamente las propuestas que también están pidiéndonos en el chat, ¿no? O sea, más que dar nosotros las propuestas, la idea es que podamos ir construyendo ese conocimiento que se necesita para una nueva constitución de manera colectiva, y que también sucede en todos los procesos constituyentes, no solo, digamos, en lo que queda directamente en la Constitución, sino justamente en ese debate, ¿no? O sea, cómo ese debate también queda registrado para pensar luego en políticas públicas, para pensar en la cultura, para pensar justamente en nuevas formas de educación, y, ¿por qué no decirlo, ¿no? La construcción de una sociedad que realmente se haga cargo de las necesidades de todas, todes y todos. Así que eso, agradecer mucho a cada uno de los participantes del webinar. En realidad es un lujo poder tener un panel como este a puerta de las elecciones, y bueno, espero que nos veamos en otro momento, ojalá de forma presencial, pero bueno, si no, nos seguiremos viendo en las camaritas. Así es, como dice Sofía, esperamos vernos pronto presencialmente. Por ahora, a seguir cuidándonos, a tomar distancia social por la pandemia, por el contexto sanitario que vivimos, pero agradecemos nuevamente a quienes nos acompañaron. Quiero dejar algunos saludos, unos últimos mensajes que nos dejan por Facebook. Dice Alejandro Núñez, mucho éxito y a construir en conjunto. Ani Mujica también dice, saludos, gracias por el webinar, y gracias a todos ustedes quienes nos acompañaron, porque sabemos que son momentos, la mayoría o gran parte de las personas también ha estado con la pantalla frente a su rostro todo el día. Entonces sabemos que tomarse el tiempo requiere una inversión personal, pero agradecemos desde U Abierta ese tiempo. También Sergio Iriarte dice, felicitaciones, a construir una nueva constitución. Y finalmente me quedo con este mensaje, dice Ani Mujica, en Punta Arenas he participado de varias charlas online sobre debates para la nueva constitución, y sí, esperar lograr la participación de la ciudadanía y que quede plasmada en la nueva constitución. Así es Ani, así es Sofía, así es Claudio, así es Javi, así es Claudia y así es Francisco. Agradecemos nuevamente la participación de todas, todos y todes en este webinar. Quiero, como es la tónica de U Abierta,
que tomemos una fotografía final de este encuentro para que todos saludemos ahí con alguna sonrisa. Sabemos que quedan pocas en estos tiempos, pero para seguir motivándonos, así que ahí una fotografía final. Perfecto, muchas gracias a todas, a todos y a todes por dedicarse en este espacio. Se viene un fin de semana activo, sábado y domingo elecciones, se viene un proceso constituyente y reiteramos, sabemos, somos U Abierta de la Universidad de Chile, la Constitución en Debate es uno de los cursos que también mantiene sus inscripciones abiertas. También aprovecho de compartir el mensaje, se encuentra el curso Cómo envejecemos, una mirada transdisciplinaria, y el curso nuevo que se viene en U Abierta, Vacunas en tiempos de COVID-19. Aprovecho de mencionarlo porque justamente U Abierta toca distintas aristas de la sociedad. Se han abordado temas de feminismo, ya lo hemos abordado en otros webinars con Sofía también, con distintos actores de la sociedad civil. Así que nada, muchas gracias, agradecer a quienes nos acompañan. Un gran abrazo virtual a todos, a todas y a todos, y esperamos vernos en una próxima ocasión. Hasta pronto.